La puerta estaba cerrada con llave por dentro, y dentro había fuego. Las llamas habían tomado el piso entero del edificio, y la habitación del fondo era la única que seguía con la luz encendida, una luz cálida que no parpadeaba como debería parpadear el fuego. Rompí la puerta de un hachazo, entré con la máscara puesta y el aire a más de 600 grados, y entonces lo vi. Sobre una mesa pequeña, intacto en medio de todo lo que ardía, había un objeto que ningún fuego tendría que haber respetado, y junto a él una fotografía de un muchacho con una sudadera, sonriendo, que me miraba como si me esperara. Me quedé clavado en el umbral más segundos de los que un bombero puede permitirse. Mi nombre es Esteban Varela. Fui bombero profesional durante 26 años en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Combatí más de 3000 incendios. Recuperé cuerpos de entre escombros. Vi arder maderas, metales, plásticos, vidrio. Sé exactamente a qué temperatura se deforma el aluminio y a cuál se funde el plástico de una fotografía enmarcada. Lo que vi en aquella habitación no podía existir según nada de lo que yo había aprendido en 26 años. Y lo que pasó después, cuando intenté explicarlo y nadie me creyó, me llevó 14 años más tarde a arrodillarme en un suelo de mármol, en otro país, en el lugar exacto donde un muchacho muerto me había dicho que terminaría. Yo no creía en milagros. Yo creía en la física, en el oxígeno y en el punto de inflamación de los materiales. Pero hay 3 cosas que nunca conté a nadie. La primera, lo que ese objeto sobre la mesa tenía escrito por dentro, algo que no habría hasta 14 años después de aquella noche. La segunda, lo que la madre del muchacho me dijo por teléfono 2 años más tarde, una frase que me hizo soltar el auricular. Y la tercera, ¿por qué un hombre como yo, que se reía de las velas y de las estampitas, terminó cayendo de rodillas sin poder respirar, no aquella noche de agosto, sino mucho después, en una basílica de Italia que jamás había pisado? 14 años callé, hoy lo cuento todo. Llegué a ser bombero por mi padre, que también lo fue, y que murió de enfisema a los 59 por todo el humo que tragó en su vida. Yo entré al cuerpo a los 22 años, sin más fe que la confianza en mi propio equipo y en el agua a presión. En casa teníamos un perro viejo llamado Tronco, y mi mujer rezaba el rosario cada noche, mientras yo fingía dormir para no tener que opinar. Esa era toda mi relación con Dios, fingir que dormía. El 22 de agosto del año 2012 me tocó turno de noche. A las 11:47 entró la llamada. Un edificio de departamentos en el barrio de Alta Córdoba, 4 pisos, fuego declarado en el tercero. Subimos 3 dotaciones. Cuando llegué, el tercer piso era una sola lengua de fuego que salía por las ventanas y lamía el balcón del cuarto. La gente gritaba en la vereda. Un hombre en pijama me agarró del brazo y me dijo que en el fondo del tercero vivía una pareja de ancianos que no había bajado. Subí por la escalera interna con mi compañero Lautaro detrás. El calor era brutal, de esos que aprietan el pecho aunque lleves el equipo completo. Medí mentalmente, por costumbre, lo que veía. El pasillo central ardía con llamas de más de 2 metros. El papel de las paredes se enroscaba. El plástico de los interruptores chorreaba al piso como cera. Eso es un incendio normal. Eso lo entiendo. Lo que no entendía era la habitación del fondo. Las 2 primeras puertas del pasillo estaban abiertas y por dentro todo era fuego. Pero la última, la del departamento de la pareja de ancianos, estaba cerrada y por debajo de ella no salía humo negro. Salía una línea de luz dorada, quieta. Lautaro me gritó algo que no entendí por el rugido. Yo solo miraba esa línea de luz. Probé el picaporte con el guante. No quemaba. En un incendio de esa intensidad, un picaporte de metal te marca la mano a través del guante. Ese estaba apenas tibio. Y ahí, por primera vez en mi vida, sentí algo en la nuca que no era el calor. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Pegué el oído, aunque con el rugido del fuego era inútil, y me pareció oír, juro que me pareció oír, una voz baja que rezaba. Rompí la cerradura con 2 hachazos y entré. Lo que había dentro de esa habitación no lo voy a poder describir nunca del todo, pero lo voy a intentar, porque 14 años me callé y ahora no puedo seguir callando. El cuarto de los ancianos estaba intacto. No quiero decir poco dañado, quiero decir intacto. La cama tendida, una colcha de flores sin una sola marca de hollín,
una mesita de luz con un vaso de agua todavía lleno, y en la pared, una repisa de madera con varias estampas religiosas, una vela apagada y un objeto pequeño que brillaba con la luz dorada que yo había visto por debajo de la puerta. No había nadie en el cuarto. La pareja no estaba. Eso era lo primero imposible. El cuarto del fondo, el más alejado de la salida, el que debería haber sido el más castigado por el fuego que avanzaba desde el pasillo, era el único que no había ardido. La física dice lo contrario. El fuego sube y avanza hacia el oxígeno. Ese cuarto tenía una ventana entreabierta. Era el lugar perfecto para que el incendio se cebara. Y sin embargo, la temperatura ahí dentro, según mi sensor de muñeca, marcaba 31 grados. 31 grados, cuando a 3 metros, del otro lado de la puerta, el pasillo superaba los 600. Llamé a Lautaro. Entró, miró y se sacó la máscara un segundo, cosa que jamás debe hacerse. Volvió a ponérsela enseguida. No dijo nada. Me miró con unos ojos que yo nunca le había visto. Sobre la repisa, el objeto que brillaba era un rosario común, de cuentas de madera oscura, colgado de un clavito. No tenía nada de extraordinario, salvo que estaba entero, y que la luz que despedía no venía de ninguna parte. No había ventana con sol, era casi medianoche. No había lámpara encendida cerca, y al lado del rosario, apoyada contra la pared, había una fotografía enmarcada de un muchacho joven, de unos 15 años, con el pelo oscuro y una sudadera, sonriendo a la cámara. Tomé la fotografía con el guante. El vidrio estaba frío, frío. En una habitación a 31 grados, rodeada de un infierno a 600, el vidrio de ese marco estaba frío al tacto a través de mi guante ignífugo. Y entonces, debajo de la fotografía, vi un sobre de papel madera, sellado, con una sola palabra escrita a mano en tinta azul. No decía un nombre, decía, para quien me encuentre. Lo agarré sin pensar. No sé por qué lo hice. Va contra todo el protocolo. En un incendio no se recogen objetos personales, se rescatan personas y se sale. Pero algo me hizo guardar ese sobre en el bolsillo interno del traje, contra el pecho, y ahí lo dejé. Lo que no imaginaba, mientras lo guardaba, era que ese sobre iba a quedar cerrado 14 años, y que el día que por fin lo abriera, me iba a temblar todo el cuerpo en un país que aquella noche yo ni siquiera sabía ubicar en un mapa. Salimos del cuarto. El fuego del pasillo nos esperaba como una boca. Bajamos. Afuera, en la vereda, encontré a la pareja de ancianos. Estaban sanos y salvos, abrigados con mantas que les había dado una vecina. Habían bajado antes de que llegáramos, por la escalera de servicio. Cuando le pregunté al hombre por la fotografía y el rosario de su cuarto, me miró confundido y me dijo que ellos no tenían ninguna fotografía de un muchacho así, que el rosario sí era suyo. Lo había traído su hija de un viaje a Italia, pero la fotografía no la habían visto nunca. Ahí el problema dejó de ser térmico. Ahí empezó a ser otra cosa. Esa noche apagamos el incendio a las 3:30 de la mañana. El tercer piso quedó destruido por completo. Todos los departamentos calcinados, todos menos el del fondo. Los peritos que vinieron al día siguiente no podían explicarlo. Hablaron de bolsones de aire, de corrientes raras, de la dirección del viento. Pero ninguna de esas explicaciones aguantaba, porque un bolsón de aire no mantiene un vaso de agua sin evaporarse a 3 metros de una pared a 600 grados. Yo me llevé la fotografía a casa y el sobre lo guardé en un cajón, sin abrirlo, porque cada vez que lo tenía en la mano me venía un frío a la espalda que no me dejaba. Y todavía no sabía quién era el muchacho de la sudadera. Pasé las 2 semanas siguientes intentando explicar lo que había visto con la cabeza fría. La cabeza de un hombre de 26 años en el cuerpo de bomberos que había visto de todo. Lo primero que hice fue volver al edificio con un perito amigo, Raúl, ingeniero en seguridad contra incendios, 30 años de experiencia, un tipo que medía todo 2 veces y no creía en nada que no pudiera anotar en una planilla. Raúl entró conmigo al departamento del fondo. Medimos el daño del pasillo. Las vigas del techo habían perdido un 30% de su sección por el calor, señal de temperaturas sostenidas por encima de los 550 grados durante más de 20 minutos. Eso lo confirmó el laboratorio después, con muestras del acero.
En el cuarto del fondo, en cambio, la pintura de la pared estaba intacta. La pintura plástica común empieza a ampollarse a los 200 grados. Ahí no había una sola ampolla. Raúl tomó muestras de la colcha. La envió a analizar. El informe decía que las fibras no presentaban alteración térmica alguna, ni siquiera el amarilleo que aparece a partir de los 80 grados, como si esa colcha hubiera pasado la noche en un dormitorio cualquiera. Raúl me miró con la planilla en la mano y me dijo una frase que no me olvido. Esteban, esto no lo firmo. Si firmo esto, me quitan la matrícula. Y ahí, donde un dato debería habernos tranquilizado, el problema se hizo más grande, porque ya no era un bombero impresionado el que lo decía. Era un ingeniero con 30 años de oficio, negándose a poner su nombre en un papel. Pero faltaba lo peor. Le mostré a Raúl la fotografía del muchacho. Quería que me ayudara a entender por qué el vidrio había estado frío. Hicimos una prueba sencilla. Pusimos el marco, el mismo marco, en un horno de laboratorio a 200 grados durante 10 minutos. El vidrio se calentó, obvio, pero al sacarlo, Raúl notó algo en la parte de atrás del marco que ninguno de los dos había visto la noche del incendio. Detrás de la fotografía, escrito en lápiz, en una letra menuda, había una fecha y un nombre. La fecha decía 12 de octubre de 2006. El nombre decía Carlo. Yo no sabía quién era Carlo, no tenía la menor idea. 12 de octubre de 2006 no me decía nada. Anoté las dos cosas en mi cuaderno y seguí, porque tenía un problema todavía más urgente entre manos. El problema era el siguiente. El informe oficial del incendio tenía que cerrarse, y yo era el oficial a cargo del rescate. Tenía que escribir qué había encontrado en ese departamento. Si ponía la verdad, que un cuarto a 31 grados había sobrevivido intacto en medio de un incendio de 600, me iban a mandar a una evaluación psicológica. Si mentía, traicionaba lo que había visto con mis propios ojos. Escribí el informe en términos neutros. Departamento del fondo con daños menores por causas a determinar. Mis superiores lo aceptaron sin preguntar demasiado, porque no había víctimas, y a nadie le interesaba investigar un milagro. Caso cerrado. Pero para mí no estaba cerrado. Para mí recién empezaba, porque esa misma noche, después de presentar el informe, llegué a casa, me senté en la cocina con la fotografía del muchacho sobre la mesa, y mi mujer, Graciela, que pasaba con una taza de mate, se detuvo en seco al ver la imagen. Dejó la taza, se acercó y me preguntó, con la voz rara, de dónde había sacado yo una foto de Carlo Acutis. Yo le dije que no sabía de qué me hablaba, que la había encontrado en el incendio. Graciela se persignó. Me dijo que ese muchacho era un joven italiano que había muerto de leucemia muy chico, que la gente lo llamaba el santo de Internet, que ella había visto su cara en una revista de la parroquia. Y me dijo algo que me heló. Me dijo que ese muchacho había muerto un 12 de octubre, la misma fecha que estaba escrita a lápiz detrás del marco. Una fecha que yo no había podido inventar porque ni sabía quién era ese chico. Esa noche no dormí. Y cuando, hacia las 4 de la mañana, abrí el cajón donde había guardado el sobre que decía, para quien me encuentre, lo saqué, lo tuve entre las manos un largo rato y lo volví a guardar sin abrirlo. No por miedo a lo que decía, por miedo a creer. Lo que vino después fue una obsesión que me duró años, y todo empezó con una pregunta que no me dejaba en paz. ¿Cómo era posible que una fotografía de un muchacho que yo no conocía apareciera, intacta y fría, en el cuarto de unos ancianos que juraban no haberla puesto nunca ahí? Empecé a investigar a la pareja de ancianos. Se llamaban Donaldo y Doña Inés. Volví a hablar con ellos varias veces durante el mes siguiente. Doña Inés me confirmó lo que su marido ya me había dicho. El rosario sí era de ellos, regalo de su hija que había viajado a Asís, en Italia. Pero la fotografía del muchacho, insistían, no la habían colgado ellos. No sabían cómo había llegado a su repisa. Aquí es donde encontré al segundo testigo. La hija de los ancianos, Mariana, llegó de Buenos Aires unos días después del incendio para acompañar a sus padres. Era una mujer de unos 40 años, maestra, con los pies bien en la tierra. Cuando le mostré la fotografía, palideció igual que mi mujer. Mariana me contó algo que cambió todo.
Ella había estado en Asís 2 años antes, en 2010, de peregrinación. Allí había comprado el rosario para su madre, y allí, en el santuario, le habían dado una estampa de un joven beato, o que estaba en proceso de serlo, llamado Carlo Acutis. Una estampa pequeña, del tamaño de una tarjeta, no una fotografía enmarcada. Le pregunté qué había hecho con esa estampa. Me dijo que la había puesto dentro de su Biblia y que la había perdido hacía tiempo, que jamás la había enmarcado y que jamás se la había dado a sus padres. Entonces la fotografía enmarcada que yo tenía en mi cocina no podía existir. Nadie la había llevado a esa repisa, nadie la había impreso, nadie la había enmarcado, y sin embargo estaba ahí, con un vidrio que había permanecido frío a 600 grados y una fecha de muerte escrita a lápiz por detrás. Mariana me pidió ver el rosario. Fuimos al departamento, que estaba precintado, pero conseguí permiso. El rosario seguía colgado del clavito, exactamente donde lo había visto la noche del fuego. Mariana lo tomó, lo besó, y entonces se le cayeron las lágrimas y me dijo algo que anoté palabra por palabra. Me dijo que cuando compró ese rosario en Asís, la mujer del puesto, una italiana mayor, le había dicho una frase rara. Le había dicho: "Este lo va a salvar a alguien del fuego". Mariana lo había tomado como una manera de hablar, una bendición cualquiera de las que dicen los vendedores de objetos religiosos. Lo había olvidado por completo. Hasta esa tarde, frente a mí, 2 años después, en un departamento que se había salvado del fuego, sentí el pecho apretado, las manos frías, aunque era pleno verano. Una vendedora de Asís, 2 años antes, en otro continente, había dicho que ese rosario salvaría a alguien del fuego, y yo era bombero, y había entrado a ese fuego. Pero todavía me faltaba un dato, y ese dato lo busqué con la cabeza de perito que llevaba dentro. Quería saber si la fotografía era real o si yo me había sugestionado. Llevé el marco a un fotógrafo profesional, un señor que había trabajado 40 años revelando en laboratorio. Le pedí que analizara el papel. Me dijo que era papel fotográfico común, del tipo que se usa en cualquier impresión hogareña. Nada milagroso en el papel. Pero me dijo otra cosa. Me dijo que la imagen no tenía punto de impresión, ni trama de tinta, ni grano de revelado químico, que él, con 40 años de oficio, no podía decirme con qué procedimiento se había formado esa imagen sobre ese papel, que parecía impresa y a la vez no lo parecía, y que el papel, aunque era común, no tenía fecha de fabricación reconocible en su reverso, cosa que todos los papeles fotográficos industriales llevan. Me devolvió el marco con cara de no querer seguir hablando del tema. Llegué a casa esa noche con más preguntas que nunca. Y aquí quiero detenerme un momento, porque sé que muchos de los que me están escuchando han sentido algo parecido a lo que yo sentía entonces. Esa sensación de que algo más grande que uno te está rozando y de que no sabes qué hacer con eso. Si lo que te estoy contando te ha tocado el corazón, quiero darte algo antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratis, para que vos también puedas pedirle por lo que llevas dentro, por esa persona que amás o por esa situación que no se resuelve. La tenés en la descripción, el primer enlace, justo debajo de este video. Descárgala y rezala estos 9 días. Pero antes de contarte por qué te lo pido precisamente ahora, tengo que volver a aquel sobre cerrado, porque lo que terminó pasando con él fue lo que de verdad me quebró. Volvamos al sobre. El sobre que decía, para quien me encuentre, y que yo no había abierto. Lo tuve guardado en mi casa durante años. Cada tanto lo sacaba, lo miraba y lo volvía a guardar. Mi mujer me decía que lo abriera de una vez, que esa incertidumbre me estaba haciendo mal. Yo le decía que no era el momento. La verdad es que tenía miedo. Miedo de que adentro hubiera algo que terminara de derrumbar el mundo ordenado en el que yo había vivido 26 años. Pero el problema, el nuevo problema, no fue el sobre. Fue otra cosa que descubrí ese año y que me obligó a seguir tirando del hilo, aunque no quisiera. Resulta que el incendio de Alta Córdoba no fue el único caso raro relacionado con ese edificio. Investigando los archivos del Cuerpo de Bomberos, descubrí que en ese mismo edificio, 8 años antes, en 2004, había habido otro principio de incendio, pequeño,
controlado rápido. Pero en el informe de aquel entonces, firmado por un oficial ya jubilado, había una nota al margen que me erizó la piel. La nota decía: el fuego se detuvo solo en la puerta del 3D. El 3D era el departamento del fondo, el mismo que se salvó en mi incendio, 8 años después. Fui a buscar al oficial jubilado. Se llamaba Don Hugo, tenía 70 y tantos años, vivía en las afueras. Le conté quién era y qué había encontrado. Don Hugo se quedó callado un largo rato. Después me dijo que en aquel incendio de 2004 él había visto algo que nunca había podido explicar. El fuego, que avanzaba por el pasillo, se había detenido en la puerta del 3D, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Y que él, que tampoco era creyente, había sentido en ese umbral un frío que no correspondía. Pero en 2004, en ese departamento, todavía no vivían don Aldo y doña Inés. Vivía otra familia. Y según don Hugo, aquella familia tenía en la pared del fondo, sobre una repisa, estampas religiosas y una vela. El 3D, sin importar quién viviera ahí, parecía ser un lugar donde el fuego se detenía. Ese giro lo cambió todo, porque ya no se trataba de una fotografía aparecida una sola vez. Se trataba de un punto físico, una habitación, que en 2 incendios separados por 8 años se había comportado como si el fuego le tuviera prohibido entrar. Y el único elemento que se repetía en ambos casos era lo religioso en esa pared del fondo. Don Hugo, antes de despedirme, me agarró del brazo y me dijo algo que me acompañó muchos años. Me dijo: pibe, hay lugares donde el cielo apoya la mano. Yo lo vi 2 veces. Anda con cuidado, porque cuando lo ves, ya no podés volver a ser el de antes. Volví a casa esa noche y por primera vez recé. No bien, no sabía las palabras, pero me arrodillé al lado de la cama, como había visto hacer a mi mujer 1000 veces mientras yo fingía dormir, y le hablé a ese muchacho de la fotografía. Le pedí que me ayudara a entender. Le dije que era bombero, que toda mi vida había apagado fuegos, y que ahora necesitaba que alguien apagara el fuego de preguntas que tenía adentro. No pasó nada esa noche, ninguna luz, ninguna voz, pero a la mañana siguiente me desperté con una calma que no tenía desde hacía meses, y con una decisión. Iba a averiguar todo lo que pudiera sobre Carlo Acutis, y todavía no había abierto el sobre. El sobre seguía esperando, y desde aquella noche, cada vez que pasaba cerca del cajón, sentía que el muchacho de la foto me miraba desde adentro y me decía que esperara, que todavía no. Llevo siempre conmigo, desde aquellos días, un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las flores que él tanto quería. No hace milagros, no es una reliquia, no es ese rosario que se salvó del fuego. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana, mi forma de no olvidar lo que vi. Lo dejé también en la descripción, por si vos querés llevarlo con vos o regalárselo a alguien que esté pasando un fuego de los suyos. Llega a cualquier país, pero lo que descubrí la semana siguiente, cuando empecé a investigar quién había sido de verdad ese muchacho, cambió hasta la forma en que yo rezaba. Me senté frente a la computadora, yo que apenas la usaba para los formularios del cuerpo, y empecé a buscar Carlo Acutis. Y lo que apareció en la pantalla me dejó sin aire. Carlo Acutis había nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres, hijo de padres italianos. Había crecido en Milán y era, efectivamente, un muchacho normal. Jugaba a la computadora, le gustaba el fútbol, tenía amigos. Pero desde muy chico había sentido una devoción enorme por la Eucaristía, por la comunión. Decía una frase que se me clavó en el pecho: la Eucaristía es mi autopista al cielo. Carlo era un genio de la informática. Con 15 años había hecho algo asombroso. Había construido, él solo, una página web donde catalogaba todos los milagros eucarísticos del mundo. Más de 160 casos documentados de distintos países y siglos, ordenados con un rigor que parecía de un científico. Un adolescente que en lugar de jugar todo el día, había usado la tecnología para mostrarle al mundo dónde Dios había dejado señales. Y había muerto el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza de una leucemia fulminante del tipo M3. Tenía 15 años.
la misma fecha que estaba escrita a lápiz detrás de mi fotografía, la misma fecha que mi mujer me había dicho sin saber nada. Me quedé mirando la pantalla mucho tiempo. Un chico de 15 años que se especializaba en documentar dónde el cielo había tocado la tierra, dónde lo sobrenatural había dejado una huella física, medible, fotografiable. Y yo, 30 años después, en otro continente, había entrado a una habitación donde el fuego se detuvo y una fotografía permaneció fría. Había documentado, sin saberlo, un caso más para la lista de Carlo. Seguí investigando y encontré que su madre, Antonia Salzano, daba testimonios por todo el mundo. Encontré entrevistas, conferencias, y en una de esas entrevistas escuché a Antonia contar algo que me hizo retroceder en la silla. Antonia contaba que Carlo, antes de morir, había dicho cosas que parecían anticipar el futuro, que había ofrecido sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia, y contaba que Carlo solía decir una frase extraña a quienes lo rodeaban, que él, después de morir, seguiría encontrando a la gente, que no se iba a quedar quieto, que iba a salir a buscar a los que todavía no creían, a los que todavía no creían, como yo. Conseguí, a través de la parroquia de mi mujer, un contacto para escribirle a la fundación que llevaba el legado de Carlo en Italia. Mandé un correo contando todo: el incendio, la habitación intacta, la fotografía fría, la fecha escrita a lápiz. No esperaba respuesta. Pasaron semanas, y un día sonó el teléfono de mi casa. Una llamada internacional. Era una mujer que hablaba español con acento italiano. Se presentó. Era cercana a la familia de Carlo. Ayudaba a Antonia con los testimonios que llegaban del mundo entero. Me dijo que mi correo les había llamado mucho la atención porque coincidía con algo. Le pregunté con qué, y entonces me leyó algo. Me dijo que había muchos relatos de personas que afirmaban haber recibido ayuda de Carlo, y que varios estaban relacionados con el fuego, que entre las cosas que Carlo había escrito de joven en sus cuadernos, había una frase que sus padres habían encontrado después de su muerte, una frase que Carlo había anotado sin que nadie supiera por qué. La frase decía: no tengan miedo del fuego que destruye, sino del que no calienta el corazón. Yo estaré donde el fuego no debería detenerse, y se detendrá. Solté el auricular, lo dejé caer sobre la mesa de la cocina y me quedé mirándolo como si fuera una brasa. Yo estaré donde el fuego no debería detenerse, y se detendrá. Un muchacho de 15 años, en Milán, antes de 2006, había escrito eso en un cuaderno. Y yo, en 2012, en Córdoba, había entrado a una habitación donde el fuego se había detenido exactamente donde no debía detenerse. Levanté el auricular de nuevo, con la mano temblando, y le pedí a la mujer que me repitiera la frase. Me la repitió. La anoté palabra por palabra en mi cuaderno, debajo de la fecha y el nombre que había encontrado detrás del marco. Le conté entonces lo del sobre. Le dije que tenía un sobre cerrado, encontrado en esa habitación, que decía para quien me encuentre, y que no me animaba a abrirlo. La mujer se quedó en silencio un momento, y después me dijo algo que me marcó. Me dijo: no lo abra todavía, va a saber cuándo. Carlo elige el momento. Le pregunté cómo iba a saberlo. Me dijo que cuando llegara a Asís lo iba a entender. Yo nunca había pensado en ir a Asís. Era bombero en Córdoba. No tenía dinero para viajes a Italia. Le dije que probablemente nunca iría. La mujer se rió suavemente y me dijo: eso lo decide él, no usted. Colgué y supe, de una manera que no puedo explicar, que algún día iba a estar en Italia. No sabía cuándo, no sabía cómo, pero la habitación de mi cabeza, esa donde guardaba las certezas físicas y las leyes del fuego, se había incendiado por dentro, y esta vez no había nada que la apagara. Guardé el sobre en una caja de metal, lo cerré con llave y me dije que esperaría, que dejaría que el muchacho eligiera el momento. Y durante años, ese sobre fue lo único de mi vida que no controlaba. Pasaron los años, 8, para ser exactos, y la vida siguió como siguen las vidas: turnos, incendios, el casamiento de mi hija, la muerte de Tronco, el perro, las canas que me fueron ganando la cabeza. Me jubilé del cuerpo de bomberos en 2019, después de 26 años de servicio. Colgué el casco y guardé,
en la misma caja de metal que el sobre, todos los recortes que había juntado sobre Carlo Acutis durante ese tiempo, porque seguí de cerca lo que pasaba con él. En octubre de 2020, el Papa Francisco lo beatificó. Vi la ceremonia por internet, desde Asís, transmitida en vivo. Vi su tumba en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, y vi algo que me dejó otra vez sin palabras. Contaron que en 2019 habían exhumado su cuerpo y que lo habían encontrado íntegro. 13 años después de su muerte, su cuerpo no se había corrompido como debería. Un cuerpo que no se corrompe, una habitación que no se quema, una fotografía que no se calienta. Yo, que había pasado la vida midiendo cómo las cosas se degradan, se queman, se funden y se pudren, me encontraba siguiendo la historia de un muchacho alrededor del cual las leyes de la degradación parecían suspenderse. Pero el segundo gran golpe de mi vida no vino de una pantalla, vino de mi propio cuerpo. A principios de 2026, unos meses después de la canonización de Carlo, que había ocurrido el 7 de septiembre de 2025 con el Papa León XIV, empecé a sentirme mal, cansancio, fiebres que iban y venían, moretones que aparecían sin golpe. Mi mujer me obligó a hacerme análisis, y los análisis trajeron una palabra que yo conocía bien, porque era la misma que había matado a Carlo Acutis, leucemia. No la misma variante, una leucemia crónica, más lenta, propia de un hombre de mi edad, pero leucemia, la enfermedad de la sangre. Yo, que había respirado humo tóxico durante 26 años, sabía perfectamente que las probabilidades de un bombero de desarrollar este tipo de enfermedades eran mucho más altas que las del resto de la gente. No había nada milagroso en mi diagnóstico. Había química, había años de partículas cancerígenas en mis pulmones. Lo entendía perfectamente. Pero había algo que no podía dejar de pensar, que la enfermedad que me tocaba era la misma familia de enfermedad que se había llevado al muchacho de la fotografía. El tratamiento fue duro. Quimioterapia, internaciones, esa sensación de que el cuerpo se te va de las manos. Y en una de esas internaciones, en el hospital de Córdoba, en medio de una noche de fiebre, le pedí a mi mujer una sola cosa. Le pedí que me trajera la caja de metal, la caja con el sobre. Mi hija, que es muy devota, me había regalado meses atrás un viaje que yo había pospuesto por la enfermedad, un viaje organizado por la parroquia, una peregrinación a Italia, a Asís, a la tumba de Carlo Acutis. Estaba pago, estaba esperando, y los médicos me habían dicho que si respondía bien al tratamiento, en unos meses iba a poder viajar. Respondí bien. Contra todo pronóstico, mi sangre empezó a mejorar más rápido de lo que los médicos esperaban. No digo que fuera un milagro. Los médicos hablaron de una buena respuesta al protocolo, pero en 6 meses estaba en remisión, débil pero en pie, y con el alta para viajar. Y así fue como, en el otoño europeo de 2026, 14 años después de aquel incendio, subí a un avión por primera vez en mi vida, con la caja de metal en el bolso de mano, rumbo a Asís. Llevaba el sobre, lo había prometido, lo abriría allá, donde la mujer me había dicho que entendería. Llegamos a Asís un día de cielo limpio. La ciudad de piedra rosada, las colinas de Umbría, las campanas. El grupo de peregrinos fue directo a la Basílica de Santa María de los Ángeles, donde está la tumba de Carlo, y yo entré con la caja de metal apretada contra el pecho, igual que 14 años antes había apretado el sobre dentro del traje de bombero. La tumba de Carlo es sencilla. Está su cuerpo, vestido con ropa común, una sudadera, jeans, zapatillas. La misma sudadera de la fotografía, el mismo muchacho. Lo vi a través del cristal y me temblaron las piernas. Era él, el que había estado en aquella repisa, en aquel cuarto que no se quemó. Me acerqué todo lo que pude. La gente rezaba alrededor, y yo, que toda mi vida había fingido dormir mientras mi mujer rezaba, me arrodillé en el suelo de mármol frente a la tumba y saqué el sobre de la caja. Para quien me encuentre, yo lo había encontrado, 14 años atrás, entre el fuego. Rompí el sello con los dedos temblando. Adentro había una sola hoja de papel, doblada en 4. La desdoblé, y lo que leí me dobló a mí. Era una letra menuda,
la misma letra del lápiz detrás del marco. Decía, en español, aunque la mujer del teléfono me había hablado de cuadernos en italiano, decía con todas las letras, si estás leyendo esto, es porque el fuego no te alcanzó, no te encontré yo, te encontró él a través de mí. Vas a estar de rodillas en Asís, frente a mi tumba, el día que entiendas que la enfermedad que compartimos no era para llevarte, sino para traerte hasta aquí. No tengas miedo. La autopista al cielo pasa por la Eucaristía, y vos ya estás en el camino. Carlo, frente a mi tumba, la enfermedad que compartimos, de rodillas en Asís. Siempre. Estaba exactamente de rodillas, en Asís, frente a su tumba, recién salido de una leucemia, leyendo eso. Un sobre cerrado 14 años antes, encontrado en un incendio en otro continente, escrito por la mano de un muchacho muerto en 2006, describía con precisión el lugar exacto, mi enfermedad exacta y mi postura exacta en ese instante. No pude respirar. Sentí que el pecho se me cerraba, igual que aquella noche del fuego, pero esta vez no era el calor. Era algo que me subía desde adentro y me salía por los ojos sin que yo pudiera frenarlo. Lloré como no había llorado en mi vida, de rodillas, con el papel en la mano, frente al cuerpo íntegro de un santo que me había venido a buscar a través del fuego, a través de una enfermedad, a través de 14 años, hasta sentarme exactamente donde había dicho que me sentaría. Un sacerdote del grupo se acercó al verme así, me ayudó a levantarme, le mostré el papel, lo leyó, me miró y me dijo, con la voz quebrada, que en sus 40 años de ministerio nunca había visto algo igual. Sé lo que estás sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en ese suelo de mármol, en el lugar exacto que Carlo me había anunciado 14 años antes. Si vos también querés tener a Carlo cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando reces por los tuyos, por tu salud o por la salud de alguien que amás, ese rosario del que te hablé, con las cuentas en forma de rosa, está en la descripción, el primer enlace, debajo de este video. Está hecho para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para vos mismo. Es una edición limitada y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, quiero contarte dónde estoy hoy y qué fue lo último que Carlo me dejó, porque todavía falta lo que más me cuesta creer. Ese día, en Asís, no terminó con el sobre. Cuando me levanté del suelo, con el papel todavía en la mano, el sacerdote me preguntó si quería dejar algún testimonio escrito a la fundación. Le dije que sí. Y entonces, mientras caminábamos hacia la sacristía, una mujer mayor que estaba sentada en un banco de la basílica me miró fijo. Era una italiana de pelo blanco. Se levantó, se acercó y me preguntó algo en italiano que el sacerdote me tradujo. Me preguntó si yo era el bombero del fuego que no quemó. Me quedé helado. Le pregunté cómo sabía eso. Resultó que aquella mujer era la misma que, 16 años antes, en 2010, le había vendido el rosario a Mariana, la hija de los ancianos. La misma que había dicho, «Este lo va a salvar a alguien del fuego». Trabajaba como voluntaria cerca del santuario desde hacía décadas. Y me contó que ella había vendido cientos de rosarios en su vida, pero que solo con 3 de ellos había sentido el impulso de decir esa frase, que no sabía por qué la decía, que le salía sola. Le pregunté qué había pasado con los otros 2. Me dijo que no lo sabía, que yo era el primero que volvía a contarle el final de la historia. Le mostré el sobre, lo leyó, y la mujer, que había vendido el rosario que se salvó del fuego, se persignó y me dijo que ahora podía morir en paz, porque por fin sabía para qué había servido aquella frase que durante 16 años no había entendido. Volví a Córdoba transformado. No es una manera de hablar. Volví siendo otro hombre. El bombero que medía temperaturas y firmaba informes neutros se había quedado en el suelo de aquella basílica. Lo primero que hice al volver fue algo que me había prohibido durante 14 años. Conté toda la historia. La conté en la parroquia de mi mujer, frente a 200 personas. La conté con el sobre en la mano, con la fotografía, con los informes de Raúl el ingeniero, con la nota de don Hugo el bombero jubilado. La conté entera. Y pasó algo que no esperaba.
Entre el público había una periodista. Escribió una nota. La nota se difundió. Y de pronto empezaron a llegarme mensajes de gente de todo el país, y después de otros países, contando sus propias historias con Carlo, curaciones, consuelos, presencias. Yo, que había sido el más escéptico de todos, me había convertido sin querer en alguien que recogía las huellas que Carlo dejaba por el mundo. La Fundación de Italia me contactó de nuevo. Esta vez me pidieron que diera mi testimonio formalmente, porque el caso del departamento que no se quemó había despertado interés entre quienes estudian estos fenómenos. Viajé otra vez. Declaré ante personas que examinan estos hechos con un rigor que yo, como perito, respeté profundamente. Llevé los informes técnicos, los análisis de las fibras, el dictamen del fotógrafo, las mediciones del acero de las vigas. Llevé la prueba dura, la de mi mundo viejo, para sostener la verdad de mi mundo nuevo. Hoy tengo 60 años. La leucemia sigue en remisión. Los médicos me revisan cada 3 meses y cada vez me dicen que la sangre está limpia. No digo que Carlo me haya curado. Eso lo deciden otros, no yo. Digo solamente lo que sé, que entré a un fuego que debía matarme, encontré una habitación que no debía existir, guardé un sobre que describía mi futuro, atravesé una enfermedad que compartía con un muchacho muerto y terminé de rodillas exactamente donde él había escrito que terminaría. El rosario que se salvó del fuego está hoy en la Basílica de Asís, entregado a la Fundación. La fotografía fría la conserva el Obispado de Córdoba, en estudio. El sobre, con su hoja de papel, lo doné también. No me quedé con nada material de aquella noche, solo me quedé con lo único que importa, que es la certeza. Y la fotografía de la sudadera, la cara sonriente del muchacho que me esperaba en el umbral del fuego, la tengo grabada de un modo que ningún incendio podrá borrar. Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025. Es santo, el primer santo de su generación, el santo de Internet, el muchacho que documentó dónde el cielo tocaba la tierra y que después de muerto siguió saliendo a buscar a los que no creían. Me buscó a mí, un bombero ateo de Córdoba que fingía dormir mientras su mujer rezaba. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida entera, te pido una sola cosa. Suscríbete y compartí este video con alguien que necesite escucharlo, con alguien que esté atravesando su propio fuego o su propia enfermedad. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, una por una. Y si querés llevarte algo de esta historia, en la descripción tenés la novena gratuita para rezarle estos 9 días, y el rosario del que te hablé, con las cuentas en forma de rosa, por si querés tenerlo cerca o regalárselo a quien amás. Rezá, compartí y mantené viva su memoria. Carlo decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo aprendí, en una habitación que no se quemó, que las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar. Y a veces, cuando uno no sabe mirar, el cielo manda a un muchacho con una sudadera a buscarte entre las llamas.